El Real Madrid estaría interesado de verdad en Fabián Ruiz. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a hablar de un futbolista al cual hemos analizado en este canal en varios vídeos, un jugador que ha sonado bastante en el futuro del Real Madrid en distintas temporadas, y es que Fabián Ruiz parece que en un momento determinado va a coger las maletas y salir del Nápoles. Y es que si el Real Madrid, en este caso, ve como Nápoles y Fabián Ruiz no llegan a un acuerdo de renovación, según Fabrizio Romano, valoraría el Real Madrid el fichaje de Fabián Ruiz, insistimos, para 2023, que sería para cuando saldría como agente libre, es decir, como una, en teoría, oportunidad de mercado para aquel club que se quiera hacer con un centrocampista llegador como es el futbolista andaluz. Fabián Ruiz, desde luego, a mí me parece un muy buen jugador y ha tenido momentos interesantes. Sobre todo, por ejemplo, con Carlo Ancelotti, cuando le tuvo en el Nápoles, donde tuvo momentos realmente de impacto dentro de la liga italiana. Ya sabéis, Fabián, cómo juega, no hace falta que lo analicemos mucho, lo hemos conocido en España, en el Nápoles, y es un jugador que, bueno, en un momento determinado, pues al final el Real Madrid sigue, porque también tiene que tener en cuenta que tanto Kroos como Luka Modric en un momento determinado no continuarán. Los dos terminan contrato en 2023, después de la renovación de Luka por un año más. Toni Kroos no se sabe nada de ampliar el contrato, parece que está supeditado a lo que haga esta próxima temporada, y a partir de ahí, lógicamente, el Real Madrid se entiende que abriría el abanico de posibilidades si saliera alguno de los dos, tanto Toni como Luka. A mí no me parece, la verdad, la mejor opción para el Real Madrid 2023. Se ha hablado, por ejemplo, de Jude Bellingham. Me parece que el techo de Jude Bellingham es más alto que el de Fabián Ruiz. Es cierto que son jugadores distintos en su etapa deportiva, en su carrera profesional, pero si yo tengo que quedarme con el valor futbolístico, con lo que pienso que puede hacer un futbolista respecto al otro, con lo que son las aportaciones al Real Madrid, creo que Jude Bellingham va a ser un jugador superior al prime deportivo que ya hemos vivido con Fabián hace no relativamente mucho. No sé si exactamente es el perfil que necesita el Real Madrid. Lo cierto es que al final también tiene algo muy bueno, que no ocupa plaza de extracomunitario, porque Jude Bellingham sí que ocuparía, por ejemplo, plaza de extracomunitario. Digo Jude Bellingham, chicos, porque de Jude Bellingham se ha hablado un montón. Muchos periodistas, creadores de contenido como Ramón Álvarez de Mon han hablado del interés real por Jude Bellingham. Ha habido reunión presunta de Real Madrid con los agentes del joven futbolista de Birmingham y, como digo, entonces se valora como una opción realista y seria de cara a 2023 la de fichar al jugador del Borussia Dortmund. Pero yo creo que hay que tomarse con un poquito de calma el mercado de centrocampistas. Quizás haya mejores opciones que Fabián y opciones más interesantes para lo que va a requerir el Real Madrid. Y en cuanto a este perfil de jugador con zancada, llegador, buen golpeo de balón, creo que Jude tiene unas prestaciones realmente de techo súper alto que Fabián creo que no va a llegar, y que pienso que ya hemos visto la mejor versión de Fabián Ruiz, la cual es muy buena, pero como digo, a lo mejor en la política de fichajes del Real Madrid, entre fichar jugadores en su mejor momento deportivo ya como grandes estrellas mundiales y jóvenes futbolistas que se presupone que pueden llegar a ser estrellas mundiales, Fabián Ruiz ya no encaja para mí en ninguna de las dos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que puede pasar de cara al futuro. Si lo dice Fabrizio Romano, a priori es una buena información. Se ha hablado anteriormente de que el Real Madrid ya lo lleva siguiendo, que es un jugador del gusto de Carlo Ancelotti porque lo tuvo en el Nápoles y realmente con él estuvo a gran nivel. Por ejemplo, con Gattuso tuvo más bajones, también volvió a demostrar tener capacidad de llegada y gol, pero sí que es verdad que si hemos visto pues una versión muy relevante ha sido hace 1 año y medio, 2 con Ancelotti, y ahora en esta etapa última del Nápoles hemos visto un poquito más de todo, ¿no? No hemos visto a ese jugador tan destacado como hace 2 años que demostró Fabián, pues ser un jugador que podía ir a techo más alto, a equipo más grande. Ahora mismo quizás sí que pueda ir a equipo más grande, pero a mí al menos me genera duda de si es realmente la mejor opción para el Real Madrid, si es el futbolista perfecto para el interior izquierdo, jugando a pierna cambiada, que lo hace mucho en el Nápoles, tanto en un sistema de 4-2-3-1 como también en algunas ocasiones el 4-3-3, pero ha jugado muchas veces el Nápoles con el 4-2-3-1, y ahí pues es un jugador que quizás pues podría aportar cosas. Pero como digo, a mí me parece que puede haber en el centro del campo en Europa mejores opciones que Fabián Ruiz.
Si pensáis que me equivoco, que no tengo razón, que os parece la mejor opción para el Real Madrid 2023, o os parece una muy buena opción, o realmente estáis conmigo y pensáis que puede haber opciones de futbolistas jóvenes o de su edad mejores a él, pues me lo dejáis aquí, en el cajón de comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.